Les pido que por favor vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, más exactamente del versículo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Hermanos, muchos han determinado la carta del apóstol Pablo a Timoteo, esta segunda carta, como el testamento del apóstol Pablo. Ya días antes de la partida, como lo acaba de mencionar, escribe estos últimos encargos, estas últimas encomiendas, y las recibe nuestro hermano Timoteo, sabiendo que hoy en día tiene aplicación total a la iglesia. En la carta que Pablo escribe al hermano Filemón, él le dice, terminando, que le prepare alojamiento porque pronto estará con él. Él sabía que iba a ser aún más por Onésimo y que le preparara alojamiento, dando a entender que pronto iba a estar en libertad. Pero ya terminando esta carta nos vemos que no es así. Ya en este otro encarcelamiento, el apóstol está diciendo que el tiempo de la partida de él está cerca. Ya él hizo lo que el Señor le había encomendado y por tanto le está escribiendo estos últimos encargos al amado Hijo en la fe engendrado por él o por medio del Evangelio, Timoteo. Entonces, cuando vemos que el apóstol Pablo está escribiendo las últimas palabras y está encargando algo con mucha reverencia, como todo lo que está escrito en la Escritura, pues debemos de prestar demasiada atención, porque son las últimas palabras de un apóstol que estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo. En esas últimas palabras, él hace unos encargos. Si miramos desde el versículo 1 dice te encarezco, y esa palabra también quiere decir como te encargo bajo juramento solemne, como conjurar. O sea, no solo era un encargo, no solo era una opción, era algo que iba con tal magnitud de que el mismo Timoteo que iba a recibir lo hiciera, lo pusiera por obra. Entonces, ¿cuáles son esos encargos? Hay varios en este pasaje que acabamos de leer, pero quiero que nos enfoquemos en 4 encargos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y quiero que lo miremos desde el punto de vista, mis amados hermanos, como si el Señor nos estuviera encargando esto a nosotros. Entonces, esta carta va primeramente dirigida a Timoteo, pero entonces coloquémonos como en el lugar de Timoteo. Pensemos que en este momento el Señor nos está escribiendo esta carta a través de el apóstol Pablo, pero ahí no va Timoteo, sino va nuestro nombre. Y quiero que nos enfoquemos en el versículo 5 prácticamente, que es donde encontramos estos 4 encargos. Como les dije, hay más, pero solo quiero que hablemos de estos. El versículo 5 nos dice así: pero tú sé sobrio en todo. Entonces, el primer encargo solemne que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, que hoy la Escritura nos está dando a nosotros, es que debemos de ser, ¿qué, hermanos? Sobrios
pero dice y en todo. La palabra sobrio traduce como equilibrado, mantener la calma en todo momento, moderado, templado en la forma de actuar. Entonces, cuando Pablo le escribe a él, le dice, hermano, usted debe ser sobrio, debe ser moderado, debe ser templado, debe andar en total calma, pero en todo. Y cuando habla en todo, está como globalizando las esferas en las que nosotros nos movemos. Por ejemplo, la vida secular, la vida personal, la vida familiar, la vida eclesial, obviamente la vida espiritual. Y hermanos, es algo con lo que nosotros tal vez luchamos todos los días. Todos los seres humanos, como ustedes y como yo, nos enfrentamos a retos, a luchas, a dificultades diarias. Dificultades que nos golpean y tenemos que ir a la Escritura para saber cómo dirigir nuestra vida. Y la forma en que nosotros debemos dirigir nuestra vida y sobre todo en nuestras áreas es ser sobrios. Es una de las partes. Ser sobrio en todo. Ahora, hay muchas formas de ser sobrio y hay muchas áreas también en las cuales ser sobrios. Ser moderados, ser equilibrados. Mirando un poco el panorama de las personas que sirven al Señor, he encontrado, hermanos, varias situaciones que ha pasado a muchas personas que sirven en la obra, obreros, algunos los llaman pastores, en fin, personas que son encargadas en obras, tanto no solo en los locales bíblicos o en los hermanos, sino a nivel nacional o hasta mundial. Y he encontrado que hay muchas personas que han abandonado el ministerio. Hay muchas personas que han apostatado de lo que antes predicaba, de lo que antes enseñaban. Hay muchos que han hasta terminado mal en sus hogares, con mal testimonio, y de ahí para allá muchas cosas. Hasta la muerte de muchas personas que dedicaban su vida al ministerio. ¿Por qué? En sí hay muchas razones, pero una de ellas puede ser, hermanos, no ser sobrios, no ser moderados, no actuar con esta responsabilidad. Hay alguien que lo aprendió de la mala forma y nos lo enseña, y es el apóstol Pedro. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, encontramos un ejemplo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y el capítulo 5, versículo 8 nos dice: sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si hay alguien que sabía cuál eran las consecuencias de no ser sobrios y de no velar, era el apóstol Pedro. Ustedes saben los fracasos que él tuvo, cuando el Señor mismo le dijo: orad para que no entréis en tentación, y ellos hicieron todo lo contrario. Entonces, un mandato, hermanos, que la Escritura nos da es ser sobrios, pero ser sobrios en todo. El segundo encargo que el apóstol le hace a Timoteo está ahí mismo. Nuevamente retomemos el versículo 5 de 2 de Timoteo, capítulo 4. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Soportar, la palabra ahí quiere decir o es referido a cargar un peso, sostenerlo, llevarlo sobre sí, tolerar, aguantar con paciencia. Eso es lo que quiere decir soportar. Pero también dice soporta las aflicciones. Y la palabra aquí quiere decir gran tristeza o sufrimiento, tormento o amargura. O sea, lo que él está diciendo es que sufra ese peso, ese tormento, esa amargura, ese dolor, si llegado al caso lo tiene que vivir, si llegado al caso lo tiene que sufrir. Y si alguien nos habla de soportar gran peso o gran dolor o aflicción o amargura, yo creo que no es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. En la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 5,
Dice así, desde el versículo 3 podemos leer: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Si hay alguien que de pronto pudo soportar realmente el dolor por la obra, fue el apóstol Pablo. Él en varias ocasiones, él habló cómo fue perseguido, cómo fue azotado, cómo fue perseguido hasta la muerte, fue descolgado en una canasta por una pared, en azotes, en naufragios, en la ciudad, en donde estuviera. El apóstol Pablo pasó por dificultades y ahora le está diciendo a su hijo en la fe: tú pues sufre penalidades, sufre esto, sufre este dolor, sufre estas aflicciones. Pero también podemos pensar, el apóstol Pablo es un claro ejemplo de esto, pero ¿de quién lo aprendió el apóstol Pablo? ¿Quién motivó al apóstol Pablo para sufrir lo que tenía que sufrir? Segunda de Timoteo 2:8 está prácticamente en una página anterior. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Cuál era la motivación del apóstol Pablo para sufrir lo que él sufrió? Poner la mira en nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por esta causa el apóstol Pablo, mirando a nuestro Señor Jesucristo y mirando la obra que tenía por delante, su gran encomienda, al ver las iglesias que él había trabajado y que había plantado y ver el fruto, él sufría lo que tenía que sufrir y aún más, estaba dispuesto a dar su vida. De hecho, dio su vida por la obra, porque su mirada estaba puesta en el Señor Jesucristo, porque él vio realmente la gloria de nuestro Señor y él fue salvo, y de ahí en adelante él fue un fiel servidor del Señor. Su mira estaba puesta en el Señor. Hermanos, yo sé que como personas que trabajamos en la obra, pasamos muchas dificultades. El que diga que no, que levante la mano. Tanto familiares, tanto en la iglesia, tantas dificultades que se nos presentan, hermanos, que a veces no sabemos qué hacer, tanto económicas, tanto seculares, tantas cosas que queremos en la obra y a veces no avanza, a veces no salen las cosas como es. Pero la palabra nos está diciendo aquí algo muy claro: tú pues sufre penalidades, tenemos que sufrirlas, tenemos que aguantarlas. Tenemos que llevar ese peso, a veces ese dolor. Pero recordemos que eso es momentáneo, eso es pasajero. El apóstol aquí nos da una guía de cómo es que él, o por qué fue que él sufrió, cuál era la motivación. Y le dice a Timoteo también: acuérdate de Jesucristo, acuérdate de él. Y cuando nosotros miramos tal vez nuestra aflicción, ya sea por enfermedad, ya sea familiar, ya sea cual sea, pero recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Recordamos el sufrimiento de Él en la cruz. Recordamos que Él llevó nuestro pecado. Recordamos que la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo y Él llevó nuestro pecado y Él nos libró de este presente siglo malo y nos reservó una morada allí en el cielo. Nos salvó de una condenación segura. Hermanos, realmente descansamos en el Señor y podemos decir: ninguna aflicción de tiempo presente es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a sufrir tal vez, pero esto es pasajero. Lo que viene para nosotros es mucho mejor. El tercer encargo, dice ahí mismo, nuevamente retomemos 2 de Timoteo, capítulo 4, del mismo versículo 5. Tú puedes ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra
de evangelista. Haz obra. Obra es una acción, un hecho, una labor, una operación, un trabajo, una actividad. Y cuando se habla de evangelismo o evangelista, se habla de proclamar o pronunciar las buenas nuevas de salvación, el mensaje del evangelio. Y quiero que veamos varios ejemplos. Voy a tratar de ir rápido, yo sé que el tiempo corre, pero voy a tratar de mostrar varios ejemplos de personas que anunciaron las buenas nuevas. En el Evangelio de Marcos encontramos al primero, y es Juan el Bautista. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 4, dice así: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Predicaba, daba las buenas nuevas. Fue un hombre poderoso. Dijo el Señor que de mujer, de un hombre que nació de mujer, no es más grande que Juan el Bautista, aunque no se registra ningún milagro. Pero lo que este hombre predicaba era que viene tras mí, uno que es más poderoso que yo. Él simplemente abría el camino y pronunciaba las buenas nuevas, la buena noticia: viene el Salvador prometido, el verdadero. Y ahí mismo en Marcos capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que él estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. El Señor Jesucristo predicando la palabra, las buenas nuevas. Juan predicaba, obviamente el Señor Jesucristo predicaba, y eso que esto es un solo versículo, pero también encontramos en el libro de los Hechos, que es donde más se pronuncia o más se ve este término de predicación, capítulo 8, versículos 5 y 6, hablando de Felipe, ¿sí? El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 5: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Qué era lo que predicaba? A Cristo. Hechos 9:20 dice así: enseguida predicaban a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Predicaban a Cristo. Y por último, en este punto, Hechos 17:18 dice así: y algunos de los filósofos, de los epicúreos, de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, aquí en estos pasajes que acabamos de leer, encontramos a Juan pronunciando las buenas nuevas, el mismo Señor Jesucristo pronunciando las buenas nuevas, Felipe, Pablo, la iglesia predicando las buenas nuevas. Entonces, volviendo a Timoteo, en la tercera encomendación, tú pues haz obra de evangelista. Hermanos, nos está diciendo directamente el Señor que debemos de predicar el evangelio. Como ejemplo lo hicieron los discípulos, lo hizo la iglesia, lo hicieron los apóstoles. Obviamente es nuestro deber, es nuestra tarea. El enemigo quiere que silenciemos nuestra voz, hermanos, mientras que él divulga un sinnúmero de cosas perversas y torcidas por todos los medios. Pero nosotros no podemos callar que Jesucristo es el Señor. Las buenas nuevas debemos de predicarla. Y de otra forma también debemos entender, hermanos, que no es una opción la que el Señor nos da, es un mandamiento. Mateo 28:19, que dice: por tanto, id. Por tanto, id. Tenemos que movilizarnos, hermanos.
Y ese pasaje es llamado la gran ¿qué? La gran comisión. Y en muchos lugares, hermanos, se ha vuelto la gran omisión. Nadie quiere compartir el evangelio. Muchas veces nos sentimos conformes, seguros, porque yo o mi familia ya somos salvos, pero se nos está olvidando de que el Señor nos encomendó una tarea y está escrito en muchas partes de la Escritura y sobre todo en esta que estamos leyendo: haz obra de evangelista. Debemos, hermanos, de compartir las buenas nuevas. Hay personas que se escudan y dicen: no, pero es que yo no soy evangelista, yo no tengo el don. Pero hermanos, necesitamos, un creyente verdadero tiene ya para compartir el evangelio. Comparta su testimonio. Hay muchísimas formas de compartir el evangelio por medio de tratados. Regale una Biblia, ayude a alguien que necesite. Hay un sinnúmero de cosas. Hoy hasta la tecnología se presta también para compartir el mensaje del evangelio. Así que les animo, hermanos, a que hagamos esta tarea que por muchos es olvidada. Hay muchas labores, hay muchas cosas importantes que hacer, sí, pero no debemos de dejar de lado esta importante labor, este importante mandamiento que el Señor nos ha dado. Haz obra de evangelista. Prediquemos las buenas nuevas. ¿Qué vamos a compartir? Las buenas nuevas de salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a salvar a los pecadores. Este mundo necesita arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo como Señor y Salvador, y Él les da vida eterna. Por eso se llama buena noticia. Para este mundo caído, lleno de maldad, hay una solución y se llama Jesucristo. Y por último, encontramos ahí en el mismo versículo 5: cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumplir quiere decir como lógrelo por entero, completamente, plenamente, termínelo, acábelo, o sea, culmine su ministerio. Ministerio sabemos que viene de la palabra diaconía o servicio, que es donde viene la palabra diácono, que quiere decir servir, servicio como de sirviente. Y hay un término que encontré y me gustó bastante, que quiere decir levantar el polvo. Levantar el polvo a tal punto esa persona sirve tanto o tan rápido y es tan eficaz que cuando pasa levanta el polvo. Es lo que traduce esa palabra. Cumple tu ministerio. Hermanos, el tiempo no se ha perdido, pero si yo miro, tal vez, lo digo a título personal, mi vida en esta tierra es corta, es demasiado corta. Es pensando que de pronto el Señor me dé más años de vida, esperamos. Si no, pues es más corta todavía. Pero pensemos que el Señor me dé más años de vida. Para mí es corta para lo que falta. Y muchas veces, hermanos, dejamos pasar muchas oportunidades. Dejamos de lado este ministerio, este servicio. Y cuando el Señor está diciendo cumple tu ministerio, no se dé por vencido, hermano. No crea que está muy joven y no, todavía me falta experiencia. Sí, claro, es importante. O no crea que tenemos muchos años o varios años y decir, no, pues yo ya hice lo que hice. Yo creo que debemos de terminar como termina este pasaje. Cumplir su ministerio. El Señor Jesucristo, después de que lavó los pies de los discípulos en Juan 13:15, dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Y estamos hablando de nuestro Señor. Y Él se despoja el manto exterior, se ciñe una toalla, coge un lebrillo, o sea, toma una posición de sirviente, de esclavo, la posición del esclavo, mejor dicho, la posición de los esclavos. Él tomó la posición de los esclavos más bajos, al lavar los pies de sus discípulos. Y después les dice: si ven lo que he hecho, os he hecho, ejemplo os he dado. Y podemos mirar muchos ejemplos de servicio en la Escritura, sobre todo cuando vamos al libro de los Hechos.
En Hechos 6 encontramos cuando los discípulos no dejan de lado la predicación y la oración para servir a las mesas, sino que eligen a otras personas que se encarguen de este oficio tan importante. Y así podemos encontrar muchos ejemplos. Pero yo creo que el ejemplo más contundente de servicio fue el de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que se compare a nuestro Señor, de verdad. Pero lo más hermoso es que el apóstol Pablo, terminando este encabezado, dice ahí: porque yo ya estoy para ser sacrificado, versículo 6, el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que iba a partir pronto, y dice: he peleado la buena batalla, el guerrero pues en la obra, he acabado la carrera, el atleta, he guardado la fe, el tesorero guardó la fe, pero dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo: mi hermano Timoteo en la fe, hijo amado, todo lo que usted haga en la obra para el Señor no es en vano. Usted le puede entregar su vida al Señor y despojarse de todo lo mundano, de todo esto, correr la carrera, terminar sus días aquí y entregarse por completo, pero no está perdido. Su recompensa está allí en el cielo. Todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, no está perdido, no es en vano. Si le honramos al Señor, según lo que dice este pasaje, el Señor nos honrará, porque dice que nos dará un galardón, una corona a los que amamos su venida. Y quienes aman su venida, ¿quiénes más que aquellos que trabajamos en la obra? Amamos, esperamos y anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que nadie lo hace por interés, porque ¿qué más privilegios tenemos? Éramos viles pecadores, no merecíamos nada, pero el Señor en su misericordia le plació salvarnos, colocarnos en un lugar de privilegio, y aparte de eso nos encomienda una tarea grandísima, que es trabajar en su obra. Nosotros le servimos no esperando nada a cambio, porque es que Él ya nos dio todo. Pero aparte de eso, el Señor dice que nos va a honrar allí en el cielo. Hermanos, el trabajo aquí en la tierra no es en vano. Si estamos pasando por dificultades, soportémoslas. Seamos sobrios en todo, pensemos bien, seamos mesurados, soportemos las aflicciones, soportemos ese dolor, ese percance, esa dificultad. Hagamos la obra de evangelista que el Señor nos encomendó, compartamos las buenas nuevas, cumplamos el ministerio, esta tarea que el Señor nos encomendó, y no olvidemos, vamos a tener recompensa del Señor Jesucristo, aunque realmente nuestra recompensa real es verle un día allí y decirle: Señor, gracias, porque me amaste antes de que yo te amara y me permitiste servir allí en la obra. ¿Qué más privilegio podemos tener? Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos.